comportamiento térmico de los componentes. Han estado midiendo temperatura ambiente, carcasa, juntura, resistencias térmicas. Bueno, ahora vamos a ver un poco la parte teórica de eso que están desarrollando en el práctico. Bueno, la idea es que, y con esto voy a hacer siempre hincapié, en esta materia tenemos el efecto de la temperatura en los dispositivos. Ese es el concepto. Yo quiero que, ojalá, cuando ustedes se dediquen a la actividad profesional, se acuerden y hagan en lo que sea, en la actividad que se acuerden que la temperatura va a ser su enemigo. O sea, si hay problemas de temperatura, seguramente que hay mal funcionamiento. Y si hay problemas de temperatura, ¿qué es lo que aprendimos de confiabilidad? ¿Qué es lo que notamos cuando evaluamos la temperatura? Que disminuye la vida útil de los dispositivos. ¿No? Disminuye la vida útil, digamos, lo estresamos más al componente y la expectativa de vida útil disminuye. Y si estamos al borde de capacidad de disipación, estamos rozando las posibles avalanchas térmicas. Entonces, es importante acordarnos de esta cuestión de la disipación de energía. ¿Cómo hacemos para sacar calor, el calor que generan los dispositivos? Bueno, tenemos tres formas: radiación, conducción, convección. ¿Cuál es el método que más se utiliza en electrónica? ¿Qué les parece? Conducción y convección. Conducción y convección. Vamos a tratar de transferir el calor del dispositivo a un elemento disipador, y si ese elemento disipador queda corto, lo que vamos a hacer es ponerle un forzador para aumentar esa capacidad. ¿Dónde utilizamos radiación de calor? ¿Dónde se utiliza? A ver, ¿tienen idea? Cuando entramos a cualquier negocio. Cuando entramos a cualquier negocio. ¿Cómo sería eso? Perdón. No, nada que ver. Modo de disipación. Sí, modo de disipación. Pensé que era modo de Modo medir. bien. ¿Cómo hacemos, o dónde vemos disipación por radiación? Y las resistencias que tienen En los que accionar. disipadores. En los disipadores. Bueno, los disipadores una parte la van a sacar de calor por radiación, pero a ver qué dice el chat. Cuando no hay un medio al cual disipar. Cuando no hay un medio a donde disipar, ¿no? En el vacío, por ejemplo, el método para sacar calor va a ser por radiación. ¿Dónde se utiliza la radiación como método de calefacción? ¿Tienen idea? Hay losas radiantes, justamente. Esa que te calienta los piecitos mientras caminas. Microondas. Sí. ¿Dónde, perdón? Microondas. Microondas. Sí, podría ser. ¿Y relacionado con electrónica directamente? No, nadie hace revaling en el grupo. Bueno, nadie hace revaling. Revaling sería esto de soldar chips que dejan de funcionar en notebook, por ejemplo, y para calentar las placas se utiliza radiación. En las incubadoras, dice Nahuel, estufa, celda de Peltier. Bien. Hay Sí. mi papá es odontólogo y él usa, hay un aparatito que tira como una luz azul que hace que se solidifique como un químico ahí que se le pone a los dientes, que creo que usa radiación, o sea, como longitudes de Claro. onda. Usa radiación ultravioleta o azul. Es un pegamento que se seca con radiación ultravioleta. Con ultravioleta, bien. Bueno, Sí, no sé si la radiación que estamos hablando acá es básicamente en el espectro del infrarrojo, es una radiación de calor, digamos, ¿no? Lo que estábamos hablando. Bueno,
Vamos, acá tienen las 3 ecuaciones que rigen los modos. Perdón, me salté una. ¿No está? Bueno. Radiación. Fíjense que el calor que nosotros saquemos de una superficie depende del área efectiva, de la temperatura a la que está el medio y el coeficiente de emisividad. La cantidad de energía que absorbe o reflejo depende de la superficie. La superficie negra absorbe toda la energía. La superficie pulida refleja toda la energía. Estas son cuestiones relativas a radiación. Si hablamos de conducción, vamos a tener que tener en cuenta la conductividad del medio, el área de transferencia y los deltas de temperatura y la distancia que debo recorrer en ese camino térmico. La idea de la conducción es que la transmisión se produzca molécula a molécula. Hay conducción de calor en sólidos, líquidos y gases. Es lo que nosotros utilizamos básicamente en electrónica, y la necesidad para poder aplicar esta conducción, para poder ser efectivo en este proceso de sacar calor, es conocer cuál es la resistencia térmica del sistema. Fíjense que acá tenemos la conductividad, entonces esta conductividad va a estar directamente relacionada con esta resistencia térmica. ¿Qué conceptos nos tienen que quedar en claro, digamos, cuando hablamos de conducción? Tenemos que tratar de tener grandes superficies con pequeñas distancias de recorrido. Digamos, el calor entra a este cuerpo y necesitamos que sea lo más grande posible, que este material tenga una buena conductividad. Y ahora, si hablamos de transferir un material a otro material, en este caso podemos decir que este es el transistor y este es el disipador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué es lo más importante? Además del área de contacto. Fíjense, la gran área de contacto. Lo que tenemos que tener en cuenta es esta sección, esta parte del sistema, la interfase, que tiene que ser lo más pulida posible, pero se pueden conseguir materiales completamente pulidos para tener una gran presión de contacto, por decirlo de una manera. ¿Qué No les parece? sé si se puede, pero es muy difícil. Es difícil. ¿Cómo lo resolvemos? Resolvemos metiendo un material conductivo. Si ponemos una mica, fíjese, usted tiene esta superficie que es rugosa, pongo la mica que es rugosa y pongo el disipador que es rugoso. ¿Qué interfaces tengo? Una interfaz acá y otra interfaz acá. O sea que a medida que yo voy metiendo elementos en el medio, voy complejizando el sistema. Entonces, indefectiblemente, para que esto realmente funcione bien, yo voy a tener que agregar acá y acá un material de relleno. Normalmente, ¿qué usan de relleno? Pasta térmica. Pasta térmica, silicona, grasa siliconada. En acción, ¿qué es lo que vamos a buscar? Vamos a buscar transferir calor entre un sólido y un fluido. ¿Cuál es el fluido que ustedes conocen por excelencia? ¿Aire? Aire. El aire. Ese es el fluido que nosotros vamos a estar acostumbrados a utilizar en electrónica. Digamos, es como lo más básico, el fluido aire. Pero vamos a ver un poquito más adelante que hay algunas variantes. La convección, entonces, va a poder ser libre o natural, que es cuando ponemos un componente en un espacio, en un ambiente cualquiera, y va a ser forzada cuando le pongamos un fluido que esté acelerado, particularmente pondremos un cooler. Bueno, fíjense qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando es condición óptima en esta convección natural. Tenemos que evitar que el fluido
tenga restricciones en el medio. Tenemos que propender a que la superficie que disipa calor esté ubicada de forma vertical. Y si es una superficie horizontal, un disipador, tenemos que tratar de que las aletas del disipador apunten hacia arriba. Y obviamente siempre pensando en que el área sea la más grande posible. Esto va a ser como una característica de todos los elementos que disipan calor. Cuando hablemos de convección forzada, entonces aquí podemos decir que vamos a usar un fluido acelerado, y ese fluido puede ser un líquido por sobre un gas o un aire. A mayor velocidad del flujo de líquido o de aire, vamos a tener mejores condiciones de disipación. Y en este caso, la superficie que está sometida a ese fluido que fluye a velocidad, preferentemente tiene que ser rugosa o interrumpida. Vamos a tener mayor superficie cuanto más rugosa sea esa superficie. Fíjense que la superficie de contacto tiene que estar pulida, pero la superficie que va a tirar ese calor excedente al fluido tiene que ser rugoso. Bueno, estos serían los esquemas que estamos hablando. Esta sería una convección natural en posición vertical, de manera que el fresco pase por la superficie que tiene calor, saque calor y siga hacia arriba. Y en el caso de un aire forzado, bueno, fíjense que el flujo va a intentar hacia arriba y con el aire nosotros lo vamos a sacar. Fíjense que el perfil de la superficie emisora tiene rugosidades. Bueno, dijimos al principio que si sometimos a un estrés térmico íbamos a verificar un deterioro en su expectativa de vida útil. Bueno, aquí ve cómo cambia la expectativa de falla a medida que nosotros aumentamos la temperatura. Estos son inductores, semiconductores. Fíjense, los semiconductores son bastante más robustos. Relay, conectores. En este caso, estamos hablando de un dispositivo montado en un avión. Fíjense los módulos, tanto analógicos como digitales. Bueno, también verificamos que al aumento de temperatura tenemos un aumento de la probabilidad de falla. Los dispositivos digitales son como más robustos a la temperatura, sin embargo, su expectativa, fíjense que pasa aquí en un 100% y de 50 a 150 un 300%. ¿Qué es lo que nosotros tratamos de conseguir en nuestro sistema? ¿Qué sería lo óptimo? La menor temperatura posible. La menor temperatura posible para poder aumentar esa expectativa de vida. ¿Cómo hacemos entonces ahora si queremos sacar calor de manera forzada? Bueno, entonces vamos a tener 3 métodos, serían los recomendados para poder tener ese
usarlas alguna vez, consumen una buena cantidad de potencia, o sea que hay que tener una buena fuente y un buen controlador para poder hacer que esto trabaje convenientemente. Cuando nosotros no le sacamos temperatura a la juntura caliente, levanta la temperatura muchísimo. Y una especificación técnica que tiene es el delta T que puede manejar. Entonces le dice que es 50 grados. Quiere decir que si la juntura fría está a 0, la juntura caliente está a 50. Si la fría está a temperatura ambiente, la caliente está a 50 más de esa temperatura ambiente. O sea que hay que tener cuidado en este caso de que la juntura caliente no se vaya en temperatura para no dañar la celda Peltier. Fíjense que en este caso la celda Peltier va a funcionar aplicándole una fuente de tensión, que va a tener que ser una fuente importante. En el caso de los head pipe, podríamos utilizarlos sin extracción forzada, pero se obtienen mejores resultados con un ventiladorcito. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando montamos varios dispositivos dentro de un gabinete? Normalmente ustedes trabajan, diseñan, fabrican su dispositivo y cuando llega el momento de la presentación van al laboratorio, ojalá que algún día puedan volver a hacerlo, van al laboratorio y falla. Hace un tiempo bastante lejano, les debo haber contado, quizás no, algún cliente que quería hacerse millonario, bueno, hicimos un dispositivo y ¿dónde falló el dispositivo? ¿Qué les parece? ¿Cuándo falló? Al momento de construir el final. No, el dispositivo andaba de lujo. ¿Cuándo falló? ¿Cuándo es el peor momento en el que fue? ¿Cuándo? De ser el cliente. Cuando se lo estamos presentando al inversor. No, en el verano, ojalá, Pablo. Cuando se lo estamos presentando al inversor, hicimos unas modificaciones en el diseño previo a la presentación para que quede más lindo, para que el inversor lo vea y diga, uy, qué bueno que está, y no tuvimos en cuenta la temperatura. Por eso les digo que es importante acordarse de la temperatura. Hicimos un cambio, no tenía el disipador que requería, y entonces la fuente se levantaba la temperatura y que hace un LM317 o un 2576 cuando se va en temperatura. Se apaga. Se apaga, baja la temperatura, se prende, levanta temperatura, se apaga, entonces el equipo arrancaba, apagaba, arrancaba, apagaba, arrancaba, apagaba. Mocaso en plena presentación. Fíjense en este array de placas, ¿no? Cada rectángulo representa una placa, está generando calor, las metemos adentro de un gabinete. ¿Por qué va a fallar esto que estamos haciendo aquí? ¿Qué les parece? Si cuando estaban sobre la mesa fuera del gabinete no fallaban, cuando las metimos en el gabinete, ¿por qué fallaron? ¿Y cuál es la que falla? Y por un lado se reduce el flujo de aire y por el otro la de arriba recibe el calor de las de abajo. La placa A recibe el calor de las de abajo, entonces la que va a estar sometida al mayor estrés térmico va a ser la placa A. Y normalmente los equipos están preparados para poner las placas que más calor generan abajo, porque generalmente son las más de mayor dimensión. Entonces, así, por una cuestión de qué es la de mayor tamaño, cuál es la que pesa más, va más cerca del piso, es la que más calor genera y entonces la que más problemas le va a traer al sistema. Entonces hay que estar atentos a esto. ¿Para qué? Y para ponerle un cooler, decimos ventilación forzada, ¿qué va a pasar? Nos va a generar
Una convección va a tener mayor capacidad de sacar calor, pero fíjense qué ocurre si ponemos un cooler al tope de gabinete. Entra el aire fresco por el piso, pasa por la primera placa, levanta la temperatura, pasa por la segunda placa, levanta la temperatura, y sí, estamos metiendo aire forzado, estamos generando mejores condiciones, pero estamos metiéndole temperatura a la placa de arriba. Indefectiblemente, la de arriba se va a ver sometida a ese estrés térmico. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué les parece? Evacuar el calor antes de que llegue a las placas que están más arriba. Es decir, hacerle alguna evacuación al gabinete antes. O sea, teníamos que sacar por acá, por ejemplo, ahí. O por acá. Habría que... Claro, ranuritas por los costados e intentar direccionar el aire que está entrando para que pueda evacuar el calor antes de calentar las de arriba. Bien, bueno, sería una posibilidad. ¿No se puede inclinar el gabinete este? Perdón, inclinarlo al gabinete así. Sí, horizontal. A ver, espera. O sea, como que las tres placas como en vertical y tener el ventilador de costado. Aquí la placa. Me salió feo el dibujo. Así. Sí, y ahora ¿Dónde vuelve? arriba. Acá. ¿Y dónde tenemos la toma de aire? Abajo. Si la ponemos a la toma acá. Bueno, generalmente estos gabinetes se entraron a alguna central, una subestación, en alguna fábrica, estos gabinetes gigantes. Los coolers en general están separados de la zona donde están almacenados. Es como que tienen un espacio especial para ventilación. Entonces, fíjense que, por un lado, la toma de aire está a la altura de las placas, con orificios, como dijo recién, ranuras en un lateral, en un frente, pero el cooler está fuera de la línea de placas. Entonces, el flujo de aire me garantiza este camino. Entonces, no hay acumulación de calor de una placa sobre la otra. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando se usa ventilación forzada? Bueno, acá dice, se debe considerar el ambiente externo. Generalmente en esta zona va a ir un filtro de partículas, puede ser un filtro EPA, puede ser un filtro papel, puede ser un filtro de mallas de tipo esponjas de acero. Depende cuál sea el ambiente que tenga esta máquina, es el filtro que tiene que tener, porque nosotros vamos a sacar calor, pero ese calor implica que vamos a meter sobre la placa partículas. Y si a la placa le metemos partículas, sería casi lo mismo que no ponerle un ventilador. Entonces es importante este manejo del filtro de partículas previas al ingreso de aire a un sistema. En otros casos, los orificios de ingreso de aire suelen estar en la parte de abajo. También, ¿no? Fuera de la zona en la que están las placas para poder generar ese flujo independiente. Fíjense qué importante que es tener en cuenta cómo vamos a montar los ventiladores, cómo vamos a montar las placas y la dirección y la ubicación de los componentes. Fíjense que en este caso nosotros metemos aire fresco que le llega a este capacitor y le llega a esta resistencia que genera calor. Ahora, si esta misma placa nosotros la cambiásemos de posición y el aire fresco ingresa por este lado, fíjense qué va a ocurrir. Cuando llega a este dispositivo va a tomar calor y ese calor se lo vamos a estar aplicando al componente que queda cubierto por ese dispositivo. Esto sería como una interferencia al flujo de aire. Otras consideraciones que tenemos que tener en cuenta es, generalmente vamos a sacar calor, o sea, el flujo de aire es hacia afuera y no meter aire fresco forzado.
Esto es algo conceptual también y es importante. Muchas veces uno arma, por ahí, qué sé yo, hace una intervención, desconecta el ventilador, luego lo conecta, tiene una ficha que esté bien identificada, conecta mal, queda al revés del cooler, y entonces lo que estamos haciendo, en vez de sacar calor, le estamos metiendo aire fresco y vamos a estar en problemas. Fíjense aquí abajo, esto se podría aproximar al diseño de un CPU. Fíjense que el aire fresco ingresa por una ventana con un filtro, tiene esto de la famosa ventilación cruzada, y la placa queda en el medio de ese flujo de aire. En el caso del dibujo de la derecha, la placa está fuera de esta ventilación convencional, podemos decir, natural, y entonces vamos a sacar calor, pero no va a tener la eficiencia que nosotros esperábamos. Otra cosa que hay que tener en cuenta cuando nosotros diseñamos el sistema, y entonces aquí comenzamos ya a hilar fino, es cuál va a ser el perfil térmico al cual vamos a someter al dispositivo. Esto que se ve acá es un perfil térmico de un circuito electrónico montado en un avión. Entonces, fíjense que habla de que puede estar entre menos 20 grados Fahrenheit, dice acá, hasta 160 grados Fahrenheit. Este delta de temperatura nosotros lo tenemos que conocer. Nosotros tenemos que saber a qué temperatura va a trabajar, porque nosotros en nuestro ambiente de laburo, ¿qué vamos a hacer en nuestro laboratorio? Vamos a estar por acá. Vamos a estar en las mejores condiciones de diseño posible. ¿Qué ocurre cuando queremos hacer el dispositivo ese con el cual nos vamos a hacer millonarios y lo sacamos de la zona de confort, lo ponemos en el lugar en el que va? Cambia su condición de trabajo. Y si el disipador no estaba preparado, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué les parece? Aumenta la temperatura interna y puede disminuir la vida útil o inclusive quemarse en el momento. Sí, quemarse, apagarse, reiniciarse, colgarse. Bueno, los equipos médicos, por ejemplo, si la temperatura un tomógrafo tiene sensores de temperatura por todos lados, y si la temperatura se va de los 25 grados a 32, por ejemplo, se bloquea. Y se detiene y me da una alarma térmica y no hay poder de Dios que lo ponga en marcha. Imagínense el caso de una centralina de un auto. ¿A qué temperatura trabaja la centralina de un auto? ¿Qué les parece? ¿Temperatura ambiente más alta que la temperatura ambiente? ¿Más baja? ¿Qué les Bastante parece? más alta que la Sí, temperatura muy ambiente. alta, trabaja con la temperatura del motor. Normalmente están en el gabinete, digamos, en la caja del motor, con lo cual la temperatura es mucho más alta que la temperatura ambiente. Entonces, si nuestro sistema no está preparado, con buenos disipadores, buena transmisión de temperatura, buenos planos de temperatura, planos térmicos, ese sistema no va a tener vida útil. Bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Nahuel dice, cuando lo vas a vender, sacarlo por los costados, bien, más alta que la temperatura ambiente. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, sí, profe, venimos bien. Aburrido. Ninguna, profe, por ahora. Bien. Gracias, Mariano, por su generosa respuesta. En off, en on, digamos. De nada. Bien, sigamos entonces. ¿Cuál es el paso que sigue cuando hablamos de sacar temperatura o evaluar un sistema? Bueno, el paso que sigue es
evaluar ese sistema para saber qué es lo que ocurre. Entonces, tenemos que pensar que los sistemas térmicos se van a asemejar a sistemas eléctricos, y entonces la potencia a disipar será la corriente que circula por el sistema, la temperatura ambiente será el ambiente, digamos, el potencial que estamos aplicando, y los elementos resistivos van a ser las resistencias térmicas de los distintos elementos que tengamos dentro del sistema. Normalmente nosotros vamos a partir de una temperatura de juntura y vamos a ir sacándole calor al dispositivo semiconductor en particular hasta llegar a la temperatura ambiente. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar es que estas resistencias sean lo más bajas posible porque esta temperatura de juntura pueda ir al ambiente lo más rápido posible. Estos parámetros, JC y CA, vienen establecidos en las hojas de datos. En este caso, tenemos una juntura carcasa, es decir, un dispositivo, imagínense un 7805. Aquí está el semiconductor, esta es la temperatura de juntura, que se conecta a la carcasa propia del sistema, entonces acá entra JC. Lo que nosotros vamos a hacer es montarle un disipador, entonces va a aparecer un CA. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que esta temperatura sea la más baja posible. Si la temperatura ambiente aumenta, ¿qué va a pasar con la temperatura de juntura? ¿Qué les parece? Va a aumentar en la misma medida. Va a aumentar en la misma medida. Y si nosotros superamos la temperatura juntura máxima del dispositivo, ¿qué tenemos que ver como resultado? ¿O qué esperamos ver como resultado? Que algo se va a romper. Que algo se va a romper, muy bien. Si nosotros agregamos un disipador a ese dispositivo, en este caso, bueno, hablamos de un semiconductor sin disipador. En este caso le vamos a agregar un disipador, y entonces ese disipador se va a poner en paralelo con el disipador propio de un LM317, por ejemplo, un disipador en paralelo. Entonces aparece esta suma de resistencias. Este sería el modelo térmico completo. Y ¿dónde estaba? Esperen que... Este sería el modelo térmico simplificado. En este caso, este solamente es el disipador que nosotros agregamos. Nos olvidamos del disipador que tiene el propio dispositivo. Entonces, lo que normalmente tenemos que hacer es definir cuál va a ser la temperatura ambiente a la que vamos a trabajar, cuál es la temperatura de juntura a la que queremos trabajar y tratar de darle forma o darle valor al disipador que vamos a colocar. Ese sería el concepto. Es lo que ustedes han estado haciendo en el práctico. Tenemos que ver algunos valores típicos. Carcasa disipador, la resistencia que hay. ¿Se acuerdan que vimos hace rato la interfaz entre dos metales? Teníamos la juntura fría, la juntura caliente, y estaba esta interfaz. ¿Qué es lo que poníamos de interfaz? Fíjense, metal sobre metal. Poníamos una mica o ponemos una mica con grasa siliconada. Quiere decir que ponemos acá en el medio ese material grasoso, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es eliminar la interfaz de aire. Entonces, fíjense que la mejor condición es para aislante con grasa siliconada. ¿Cuándo ponemos un aislante? Habrá casos en los cuales no hace falta poner un aislante, entonces directamente sobre disipador sería lo mejor. Fíjense que en este caso la resistencia es la más baja posible. Pero normalmente tenemos que poner un aislante por una cuestión galvánica, con lo cual si ponemos este aislante sin grasa,
vamos a estar en estos valores de resistencia y ahora si le ponemos grasa vamos a bajar un poco esa resistencia térmica. Si hablamos de un TO3, el famoso huevo frito, ¿tienen llavero con huevo frito o no? Eso lo tenía el joven que vino de Río Tercero o que vino de amigo de Diego Barrera. Queman el LM317, le cortan las patas y lo hacen llaverito. Fíjense que, a ver quién dice que sí tiene. No, Federico dice que no. No, bien. Fíjense que en este caso el TO3, al tener mayor superficie de contacto, la resistencia es menor comparada con el ejemplo anterior. Este está entre 0,5 y 1. Este va a estar en 0,25. Fíjense que ahora si le ponemos grasa, ¿se acuerdan que la grasa lo que hacía era mejorar la interfase? Este número baja. Ahora, si le ponemos mica y no ponemos aislante, no ponemos la interfaz con grasa, la resistencia aumenta. Y si ponemos el aislante y le agregamos la grasa en ambos lados del aislante, vamos a ver que, bueno, la resistencia sube, pero mejora esta condición. Entonces siempre cuando ponemos un aislante tenemos que tratar de poner grasa siliconada de los dos lados del aislante. Bueno, acá tenemos una hoja de datos con valores típicos de distintos disipadores y su resistencia térmica. Fíjense que a mayor dimensión, a ver, o forma, la resistencia mejora. Vamos para adelante. ¿Qué pasa si tenemos, este es un ejemplo, un 7805 y no usamos disipador? Entonces, ¿cuál será la potencia que vamos a considerar para este circuito térmico? En el LM3, en este 7805, ¿cuál será esa potencia? Potencia es en ley de Ohm. Voltaje por la corriente. B por I, bien. ¿Cuánto vale la corriente? 500 mA. 0,5 amperes, bien. ¿Y cuánto vale la tensión? 5 voltios. 5. 5. 7. 7. 5 o 7. Los 12 de la fuente de alimentación menos los 5 que está regulando. Exactamente, 7 voltios. Entonces la potencia que disipe el regulador va a venir de la mano de la diferencia que haya de potencial a la entrada versus la que haya a la salida y la corriente que tenga que manejar. Entonces, tengo la tensión de entrada de 12, una tensión de salida de 5, una corriente de 0,5. Busco las especificaciones técnicas del LM7805. Juntura carcasa, juntura ambiente. ¿Cuál de estos dos valores utilizamos? Para el análisis. ¿Qué les parece? La segunda, porque dijo que no tenemos disipador. Exactamente. Claro, vamos a utilizar juntura ambiente, vamos a utilizar el propio disipador de 7805. Entonces, vamos a ver a qué temperatura de juntura trabaja. Bueno, calculamos la tensión, la corriente, utilizamos los 65 grados por vatio más la temperatura ambiente y fíjense, en esas condiciones la temperatura de juntura tendería a 252,5 grados centígrados. En la hoja de datos
dice que la temperatura de trabajo debiera ser 125 grados. Entonces, ¿qué ocurre? Se quema. Si no usa disipador, se muere. Se apaga, por suerte, se apaga. La pregunta sería, ¿es fácil sacarle medio ampere a un 7805? ¿Es mucha corriente o poca corriente? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Qué duda, ¿no? Miren. Voy a presentar algo acá. Vamos a poner una pausa en la imagen. Lo vamos a poner en primer plano. ¿Qué les estoy mostrando aquí? Un display LCD. Display LCD. ¿No? Un display, algo que ustedes típicamente utilizan en sus dispositivos semiconductores, en sus sistemas embebidos. ¿Cuánto consume en corriente este display? ¿Tienen idea? El backlight. Puede ser medio ampere, por ahí, un poquito más. Bien, Sebastián dice, puede ser medio ampere. Yo les estoy tirando datos acá de diseño. Bueno, alrededor de 300, 350 miliamperes. O sea, un display LCD de estos tipos que tienen backlight a LED, 350 miliamperes. O sea que ustedes están ahí a un paso de los 500. Imagínense en ese momento cuando íbamos a hacer esta presentación, habíamos utilizado, en vez de usar un 7805 TO92, que es el que yo les presenté recién, en vez de usar este, usamos uno que tiene esta forma. Y el disipador termina ahí. Y va soldado sobre la placa. O sea, este era un SMD. El parámetro de temperatura de juntura de el parámetro de resistencia térmica de este SMD es muy diferente al del TO92. Entonces, habíamos hecho el diseño, yo había hecho la parte de software que hacía que el display se prendiera un tiempo y se apagara. O sea, siempre estaba haciendo esto el display. Entonces, el backlight se prendía cuando era necesario y cuando no era necesario se apagaba. ¿Y qué hice para la presentación? Para que se vea bonito. Que quede prendido todo el tiempo. Lo dejé prendido todo el tiempo. Olvídense. Al cabo de, no sé, un minuto comenzó a prenderse y a apagarse. Hacía como si estuviera destellando. Lo peor de todo hubiera sido, no hubiera estado mal si no hubiera habido algo que nos delatara que pasaba eso. El equipo tenía un relay, entonces se sentía el tic, 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 tic. Entonces, más que un equipo, un sistema embebido, era una baliza de detención. Y no era una baliza de detención básicamente, así que fue mocas. Bien. Entonces, ya vimos que en estas condiciones no puede trabajar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Indefectiblemente. Una forzada, digamos. Hay que poner un disipador. Hay que mejorar las condiciones de resistencia térmica para que ese calor salga al ambiente. Entonces ahora el esquema incluye el disipador ambiente. Como les decía recién, si despreciamos la resistencia disipadora ambiente propia o carcasa ambiente propia del dispositivo y dejamos solamente el disipador, planteamos la ecuación, este sería el ejemplo simplificado, vamos a ver que la resistencia
del disipador para que el dispositivo trabaje correctamente, fíjense, 125 grados de temperatura de juntura y 25 grados de temperatura ambiente, con disipador sin aislante galvánico, la resistencia del disipador tiene que ser menor o igual a 22,5. ¿Qué quiere decir? Que tengo que elegir un disipador que tenga una resistencia más chica. En este caso, 21 grados centígrados por vatio. Ahora, si ponemos una mica aislante, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a aparecer un término, que es el aislante. Y entonces, al aparecer un término en el aislante, vamos a tener un dispositivo que se va a oponer al traspaso de calor. Por lo tanto, tengo que tener un disipador que tenga una menor resistencia para poder transferir esa energía hacia afuera. Entonces, si nos veníamos a la lista de posibles disipadores, digamos, esta hoja de datos de selección, buscamos alguno que pueda funcionar. Entonces podemos elegir este que está acá. Tiene una resistencia térmica de 10 grados centígrados por vatio. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a frenar aquí, lo vamos a dejar al ejemplo que sigue para la próxima clase. Vamos a poner pausa. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Fue muy claro? ¿No fue claro? ¿Ya vienen ustedes manejando estos conceptos gracias al práctico? Sí, profe, lo vimos un poco en el práctico y en dispositivo también lo vimos en una de las unidades. Ah, bien. ¿Y en dispositivo vieron mucho de esto o nada? No, fue solamente cálculos básicos para un disipador. O sea, no Ah, vimos el bien. tipo de disipadores ni nada. Bien. No sé que ya algo de idea tenían. Bien. Fíjense que ya desde tercer año, dispositivo es tercero, ¿es así? Sí. Sí, sí. Desde tercero ya les venimos diciendo que tienen que tener cuidado con la temperatura. Por suerte, ustedes van a llegar a quinto, sexto, se van a recibir y no le van a dar bola a la temperatura hasta que falle. A menos que vayan a trabajar a la central térmica o a la central nuclear ahí en Río Tercero, o a Pilar, la central térmica. Después el resto, la temperatura es algo que está y bueno, está. Hasta que falla. Bueno, jóvenes, mi garganta está pidiendo pista. Vamos a seguir tomando algún tecito con miel, a ver si se recupera. ¿Ninguna duda hasta ahora? No, ¿Les debía algo, jóvenes? Tipo PPS, tipo práctica, tipo becas, algo de eso. Plata le están pidiendo ahí, profe, no sé qué pasó. ¿Alguien está pidiendo plata? A ver, no hubo esa parte. Un truco. No, Mosilla, no, hace frío en las manos, tan frías. El asado, ese me gustó, ¿ves? Creo que este fin de semana voy a intentar hacer un asado para festejar esto de salir de esta bendita enfermedad. ¿A qué hora hay que ir? Dice. Bueno, está complicado porque somos muchos y si yo le doy la dirección se van a sumar y nos van a meter presos por romper las reglas. No, Abigail, con mi hijo zafamos, con mi hijo más grande, así que mi señora estuvo casi encerrada las 2 semanas en la habitación del más grande y nosotros andamos con barbijo y alcohol y rociador y lavandina y bueno, todo lo necesario para minimizar el riesgo de contagio.
Pero bueno, no está bueno, la verdad. Dice Díaz Francisco, no es necesario invitar al resto. Bien. A ver, Francisco, ya que no veo en mi casa. Ah, sí, en su casa pasó, Abigail, lo de COVID. O también pasó lo del asado para todos. No, lo del COVID, ojalá. Bien, ¿y se contagió usted, Abigail? No. Claro, tuvimos un almuerzo familiar y bueno, se ve que